Hola chicos, buen día, ¿me escuchan? Sí, doctora. Buenos días, doctora. Buen día, vamos a empezar la clase entonces. El tema de hoy es la continuación del esqueleto de la cabeza. Las anteriores semanas hemos visto el hueso frontal, el etmoides y el esfenoides, que forman parte de los huesos del cráneo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el occipital, el parietal y el hueso temporal. Lo vamos a identificar el hueso occipital en esta imagen, en estas imágenes. Fíjense, el hueso occipital es este de acá, que se encuentra situado en la región de la nuca. Esta es una vista lateral del cráneo y aquí podemos ver al hueso occipital. Este es un corte transversal del cráneo y el hueso occipital es este de acá. Y por último, en la tercera imagen tenemos una vista inferior del cráneo y el hueso occipital es este, es el que tiene ese agujero. Este agujero grande que ven acá se llama agujero occipital, se encuentra en el hueso occipital. El hueso occipital tiene dos caras, una cara póstero inferior y una cara antero superior. La cara póstero inferior es esta, y en esta imagen es esta. Esa es la cara póstero inferior. La cara antero superior es esta. La cara antero superior es endocraneal, mira hacia adentro, ¿no? Los bordes del hueso occipital son 4. 2 bordes parietales y 2 bordes temporales. Los bordes parietales son este de acá, del lado izquierdo, y del lado derecho lo mismo, ¿no? Los bordes parietales son los que se articulan con el hueso parietal, que es este. Los bordes temporales, este es un borde temporal y este es el otro borde temporal. Los bordes temporales son los que se articulan con el hueso temporal, que es este. Aquí lo mismo. Este es el borde temporal y este es el hueso temporal. Los ángulos son 4. El ángulo superior, que estaría por acá. El ángulo inferior, que sería este. El ángulo inferior es el que se articula con el esfenoides. Y 2 ángulos laterales. Los ángulos laterales son este de acá. En el lado izquierdo es este. Y en el lado derecho estaría en el lado opuesto. Aquí lo mismo, ¿no? Este es un hueso occipital desarticulado. Esta es la cara. ¿Alguien me dice qué cara es esta? Anterior. No. Inferior. Cara póstero inferior. Esta es la cara póstero inferior. Esta es la cara antero superior. Estos son los bordes parietales, este y este, bordes parietales. Los bordes temporales son este y este. En esta imagen, este y este. El ángulo superior es este. Aquí se puede ver mejor el ángulo superior, ¿no? En un hueso desarticulado se ve mejor el ángulo superior, que es este. El ángulo inferior es este y los ángulos laterales son este y este. En esta imagen, este es un ángulo lateral y este es el otro ángulo lateral. La cara póstero inferior. Vamos a describir a la cara póstero inferior, que es esta. En esta imagen es esta y todo esto es la cara póstero inferior. La cara póstero inferior es convexa, como pueden ver. Es exocraneal.
Y en esta cara se observa este agujero, que se llama agujero occipital o agujero magno. Vamos a describir la cara inferior por partes. Primero vamos a ver la parte que está por delante del agujero, luego la parte que está por detrás del agujero y luego la parte que está a los lados del agujero occipital, que es este, ¿sí? Entonces, este es el agujero occipital y agujero o agujero magno. Por delante del agujero occipital o agujero magno se encuentra esta superficie que se llama superficie basilar. La superficie basilar presenta este tubérculo que se llama tubérculo faríngeo. También presenta una superficie rugosa. Toda esta superficie rugosa porque presta inserción a los músculos anteriores del cuello. También presenta esta fosita, que se llama fosita navicular o fosita faríngea. Esos son los elementos que están por delante del agujero, en esta superficie que se llama superficie basilar. Todo esto se llama superficie basilar. Y en esa superficie basilar están los tres elementos, ¿no? Tubérculo faríngeo, la superficie rugosa y la fosita navicular. Y en el fondo de la fosita navicular está la fosita faríngea. Por detrás del agujero, fíjense, por detrás del agujero la superficie es más grande. Esta superficie se llama escama o concha del hueso occipital. Es todo esto. En esta imagen es todo esto. En la escama o concha del hueso occipital se encuentra la protuberancia occipital externa. La protuberancia occipital externa es esta. La voy a marcar. Está aquí, a este nivel. Esa es la protuberancia occipital externa. También hay una cresta. La cresta es esta. La estoy marcando con una línea. Se llama cresta occipital externa. Siempre nombre completo, chicos. Si solo dicen cresta occipital, está incompleto, está mal. Si dice cresta occipital externa, es porque hay una cresta occipital interna. Si dice protuberancia occipital externa, es porque hay una protuberancia occipital interna que luego vamos a ver en el endocráneo. Entonces, esto que está aquí es la protuberancia occipital externa y la cresta occipital externa en la cara postero inferior, que es exocraneal. Luego tenemos las líneas. A cada lado de la protuberancia occipital externa se encuentra la línea nucal superior. Estoy trazando la línea nucal superior. Esa es la línea nucal superior, es una línea curva que presta inserción a músculos. Se inserta el músculo occipital, se inserta el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio en los 2/3 externos de esta línea. Y también está la línea nucal inferior. La línea nucal inferior es esta, más pequeña, ¿sí? Y también se encuentran rugosidades, fíjense estas rugosidades, para las inserciones de los músculos de la nuca. Entonces vuelvo a señalar, esta de acá es la protuberancia occipital externa, esta es la línea nucal superior a la izquierda y a la derecha, esta es la cresta occipital externa y esta es la línea nucal inferior, a la izquierda y a la derecha. Continuamos con la cara posterior inferior. Hemos visto lo que hay por delante del agujero magno y por detrás del agujero magno. Ahora vamos a ver qué hay a los lados del agujero magno o agujero occipital. A los lados se encuentran los cóndilos del occipital. Este es un cóndilo
y este es el otro cóndilo. Los cóndilos del hueso occipital son dos cabezas que tienen forma elipsoidea. Estas cabezas de forma elipsoidea son superficies articulares que se articulan con el atlas. El atlas es la primera vértebra cervical. Entonces, el hueso occipital, a través de los cóndilos del occipital, se articula con las cavidades glenoideas del atlas. El atlas, recuerden que es la primera vértebra cervical. Entonces, los cóndilos son superficies articulares. Por delante de los cóndilos hay una fosita que se llama fosita condilia anterior. Y en el fondo de la fosita condilia anterior hay un conducto que se llama conducto del hipogloso o agujero condilio anterior. Por detrás de la fosita condilia posterior hay otra fosita. Por detrás del cóndilo del occipital, que es este, hay otra fosita, esta de acá. Se llama fosita condilia posterior. Y en la fosita condilia posterior se encuentra el agujero condilio posterior. Aquí se puede ver mejor, fíjense. Este es el cóndilo. Por detrás está la fosita condilia posterior. Y en el fondo de la fosita está el agujero condilio posterior, que es ese agujerito. Ahí se puede ver claramente el agujerito, ¿no? El conducto del hipogloso que está por delante es importante porque pasa el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Pasamos a la cara anterosuperior. Esta es la cara anterosuperior. Aquí la podemos ver en un hueso desarticulado y aquí la podemos ver articulado. La cara anterosuperior es cóncava. Es endocraneal, porque está en la superficie interna del cráneo. Y en esta cara también se observa el agujero occipital o agujero magno. Vamos a ver qué elementos se encuentran en esta cara. Primero por delante del agujero, luego vamos a ver por detrás del agujero y luego a los lados del agujero, ¿sí? Empezamos. Por delante del agujero occipital se encuentra el clivus o canal basilar. Fíjense, esta superficie se llama clivus o canal basilar. En el clivus descansa la protuberancia, el bulbo raquídeo y el tronco basilar. La protuberancia y el bulbo raquídeo forman parte del tronco encefálico, parte del encéfalo. Y el tronco basilar es una arteria. Esos tres elementos descansan en el clivus. Por detrás del agujero se encuentran las fosas cerebelosas. Las fosas cerebelosas son esta y esta, izquierda y derecha. También se encuentran las fosas cerebrales, que están más arriba, esta y esta. En esta imagen, las fosas cerebrales son estas. He puesto una letra C de color rojo. Esas son las fosas cerebrales. Y las fosas cerebelosas son estas. Le he puesto una letra C de color verde. Entonces, estas se llaman fosas cerebrales. Alojan al lóbulo occipital del cerebro. Y estas de acá son las fosas cerebelosas, que alojan a los hemisferios
cerebelosos. Aquí se pueden ver bien las fosas cerebelosas. Están justo por detrás del agujero occipital o agujero magno, ¿sí? Luego tenemos la cresta occipital interna. También le voy a marcar la cresta occipital interna. Se encuentra situada entre las fosas cerebelosas. Le he marcado de color azul. Esa es la cresta occipital interna, situada entre las fosas cerebelosas. Luego tenemos el canal longitudinal superior, que es este. Es un canal. Por eso estoy trazando dos líneas, porque en medio está el canal, ¿sí? Entre esas líneas está el canal, que se llama canal longitudinal superior o canal sagital. Por este canal discurre el seno longitudinal superior de la dura madre, es decir, que se forma ahí como un conducto por donde circula sangre venosa, porque los senos de la dura madre contienen sangre venosa. Luego están los canales transversos. Este es un canal y este es el otro canal. Perdón, un canal y el otro canal es este. Es decir, hay un canal transverso a la izquierda y otro canal transverso a la derecha. A la derecha y a la izquierda de la protuberancia occipital interna. Esa es la protuberancia occipital interna. Le he puesto una letra P, ¿sí? Entonces voy a volver a señalar. Esta es la protuberancia occipital interna. Este es el canal longitudinal superior por donde pasa el seno longitudinal superior de la dura madre. Estos son los canales transversos. Los canales transversos son dos porque están a los lados, izquierdo y derecho. En cambio, el canal longitudinal superior es uno solo, ¿verdad? Es uno solo porque está en la línea media. Los elementos que están en la línea media son impares. En cambio, los elementos anatómicos que están a los lados son pares. Eso quiere decir que hay uno a la izquierda y otro a la derecha. Por el canal transverso pasan los senos transversos de la dura madre. Luego tenemos esta cresta, que es la cresta occipital interna, que se encuentra situada entre las fosas cerebelosas. A nivel de la protuberancia occipital interna, desemboca la prensa de erófilo. La prensa de erófilo es la confluencia de los senos de la dura madre. Desemboca el seno recto, que no se ve en esta imagen, desemboca este seno, que es el seno longitudinal superior, es decir, que la sangre venosa discurre en este sentido. Voy a hacer una flechita aquí. Así va la sangre venosa. Y desemboca en la protuberancia occipital interna. Y de la protuberancia occipital interna, la sangre venosa va en este sentido. Sale por los senos transversos. Así circula la sangre. Entonces, esos son los senos o los canales transversos, por donde discurren los senos transversos de la dura madre. Continuamos con la cara anterosuperior. A los lados del agujero se encuentra el conducto del hipogloso, por donde pasa el nervio hipogloso y la vena condilia anterior. Este conducto del hipogloso se llama también agujero condíleo anterior. Y también se encuentra el agujero condíleo posterior. Fíjense en esta imagen. Aquí se puede ver bien el agujero o conducto del hipogloso, que es este. Este conducto del hipogloso y también el agujero condíleo posterior se pueden ver tanto en la cara
endocraneal como en la cara exocraneal, ¿no? Es un conducto o agujero que pasa de una cara a la otra. Pasamos a los bordes del hueso occipital. Los bordes parietales. Este es un borde parietal, son dos, izquierdo y derecho. Los bordes de los huesos, los bordes parietales son dentados, fíjense, tienen la superficie como dientes de serrucho, que se articulan con el borde posterior del hueso parietal. Este es el hueso parietal, y forman esta sutura, que se llama sutura lamboidea. Los bordes temporales. Los bordes temporales son estos. Este es un borde temporal y este es el otro borde temporal, que se articula con la porción petrosa del temporal, que es esta, y también con la porción mastoidea del temporal, que es esta. Aquí pueden, esta es la apófisis mastoides, y aquí también se puede ver parte del borde temporal, que es el que se articula con la porción mastoidea. Este borde temporal tiene un elemento anatómico importante que se llama escotadura yugular. Es cuando el hueso occipital se articula con el hueso temporal, esta escotadura forma un agujero que se llama agujero yugular o agujero rasgado posterior. Pero este agujero se forma solo cuando se articulan estos huesos, ¿no? El occipital con el temporal. Cuando están desarticulados, son solamente escotaduras. La escotadura yugular del hueso occipital y la escotadura yugular del hueso temporal, que luego vamos a ver. Entonces, se articulan los huesos y estas escotaduras limitan un agujero que se llama agujero yugular. Luego vamos a volver a hablar del agujero yugular. Y aquí están los bordes en un hueso desarticulado. Estos son los bordes parietales. Fíjense, aquí se notan los dientes o esa superficie dentada como dientes de serrucho que se articula con el hueso parietal para formar la sutura lamboidea. Luego están los bordes parietales, los temporales, que se articulan con la porción mastoidea y con la porción petrosa del temporal. Aquí se puede ver mejor esos bordes, ¿no? Aquí ya se ve el borde articulado con la porción mastoidea. Y aquí se ve el borde temporal que se articula con la porción temporal. Pasamos a los ángulos. El ángulo superior estaría por aquí. Es un ángulo, se articula con el ángulo entrante que forman los dos huesos parietales. El ángulo inferior es este, se articula con el cuerpo del esfenoides. Aquí también lo pueden ver, fíjense, aquí se puede ver la diferencia de color, ¿no? Celeste es el occipital y verde es el esfenoides, y aquí se puede ver la articulación del ángulo inferior con el cuerpo del esfenoides. Los ángulos laterales corresponden en el cráneo al punto de unión del parietal con el temporal, es decir, aquí. Este es el ángulo lateral, el punto donde se unen el parietal, que es este, con el temporal, que es este. Entonces, este es el ángulo lateral. Ahí lo mismo, son los ángulos que ya les mostré, ángulo superior, ángulo inferior es este, y estos dos son los ángulos laterales. Sí, vuelvo a señalar. Ángulo superior, ángulo inferior y ángulos laterales. Ahora pasamos al hueso parietal. El hueso parietal tiene dos caras, una cara lateral y una cara medial. Esta es la cara lateral, esta también es la cara lateral, la cara medial es esta.
Los bordes. Tiene 4 bordes. El borde superior, que es este. El borde inferior, que es este. El borde anterior y el borde posterior. Los ángulos. Aquí se puede ver mejor, fíjense, el borde superior, para que lo identifiquen, el borde superior es el que se articula con el frontal, el borde inferior, no, ¿en qué hueso estamos? En el hueso parietal, allá. El borde superior entonces es este, se articula con el parietal del lado opuesto. Aquí pueden ver el borde superior, es este de acá, que ya está aquí articulado con el parietal del lado opuesto. El borde inferior es este. El borde inferior es el que se articula con el hueso temporal. El borde anterior es este. El borde anterior es el que se articula con el hueso frontal. Y el borde posterior es este. El borde posterior es el que se articula con el hueso occipital. Los ángulos. Este es el ángulo antero superior. Este es el ángulo antero inferior. Voy a marcar los ángulos con puntito. No, luego vamos a volver a ver. Ángulo antero superior, ángulo antero inferior. Este es el ángulo postero superior y este es el ángulo postero inferior. Ahí lo mismo, pero en un hueso desarticulado. Y ahora vamos a ver qué elementos se encuentran en las caras. Esta es la cara lateral. La cara lateral es convexa y es exocraneal. Esta cara lateral presenta una eminencia que se llama eminencia parietal. La eminencia parietal la pueden ver mejor aquí en la parte más sobresaliente. La parte más sobresaliente se llama eminencia parietal. En esta cara también se encuentran líneas. Está la línea temporal superior, que es esta, y la línea temporal inferior, que es esta. En la línea temporal superior se inserta la aponeurosis del músculo temporal y en la línea temporal inferior se inserta el músculo temporal. Pasamos a la cara medial, que es esta. La cara medial es cóncava, es endocraneal y presenta todo esto que se llama fosa parietal. La fosa parietal aloja al lóbulo parietal del cerebro. Presenta impresiones digitales y eminencias mamilares, que son huellas que deja el cerebro. Ya conocen las impresiones mamilares, impresiones digitales y eminencias mamilares, ¿verdad? Se encuentran en el frontal, se encuentran en el occipital, en el parietal, en los huesos que alojan al cerebro, porque son huellas que deja el cerebro. Entonces aquí las pueden ver, las eminencias mamilares y las impresiones digitales. En esta cara endocraneal se encuentra la hoja de higuera. Se llama hoja de higuera a estos surcos, fíjense, a esta superficie que tiene estos surcos. Estos surcos que ven acá son surcos de la arteria meningia media. La arteria meningia media es una arteria que entra al cráneo por el agujero, ¿quién se acuerda? Por el agujero espinoso o redondo menor que hemos avanzado la anterior semana. Entonces, por ese agujero espinoso, llamado también redondo menor, entra la arteria meningia media al endocráneo y en el endocráneo esta arteria meningia media se ramifica, da ramas y esas subramas forman estos surcos en la superficie endocraneal del parietal y le dan aspecto de hoja de higuera.
Por eso se llama hoja de higuera. Luego están las fositas de Pacchioni, que son estas fositas, estas que parecen agujeritos. No son agujeritos, son fositas. Fositas de Pacchioni. Aquí también pueden ver los agujeritos y también pueden ver los surcos de la arteria meningia media. Entonces, esas son las fositas de Pacchioni y los surcos de la arteria meningia media. Pasamos a los ángulos del hueso parietal. Tenemos el ángulo anterosuperior, que es este. Ahora sí lo voy a marcar en la imagen. Ese es el ángulo anterosuperior. ¿Con qué se articula? Se articula con el frontal, con el hueso frontal y también con el hueso parietal del lado opuesto. El ángulo anteroinferior es este. Ese es el ángulo anteroinferior que se articula con el ala mayor del esfenoides. El ángulo anteroposterior o posterosuperior es este. Son dos, ¿no ve? Porque son dos huesos parietales. Ese es el ángulo posterosuperior que se articula con el hueso occipital. Y tenemos el ángulo posteroinferior que se articula con el ángulo entrante que forma la porción mastoidea con la porción escamosa del hueso temporal. Ahí están los 4 ángulos, los he marcado de color azul. Vuelvo a señalar, este es el ángulo anterosuperior, este es el ángulo anteroinferior, este es el ángulo posterosuperior y este es el ángulo posteroinferior. Los bordes. El borde superior es este, es dentado y se articula con el hueso parietal del lado opuesto. Este de acá. Este es el borde superior. Los dos bordes superiores se articulan entre sí, tienen dientes que engranan entre sí. El borde inferior es biselado. El borde inferior es este. Ese borde inferior se articula con la porción escamosa del temporal. El borde anterior es este. En esta imagen y en esta imagen, este es el borde anterior que también es dentado y se articula con el hueso frontal. El borde posterior es este. El borde posterior también es dentado y se articula con el hueso occipital para formar la sutura lamboidea. Entonces, esta sutura entre los dos huesos parietales se llama sutura sagital. La sutura entre el parietal y el hueso frontal se llama sutura coronal. Y la sutura del parietal con el hueso occipital se llama sutura lamboidea. Ese entonces era el hueso parietal. Vamos a pasar al hueso temporal. Ahí tenemos el hueso temporal desarticulado. El hueso temporal tiene 3 porciones. La porción petrotimpánica o peñasco, que es esta. Le voy a poner una letra P. La porción petrotimpánica o peñasco. Se puede ver en las 3 imágenes. He puesto una letra P en las 3 imágenes, ¿sí? Luego está la porción escamosa. ¿Alguien ha prendido su micrófono? ¿Pueden apagar, por favor?
la porción escamosa, que es esta. Esa es la porción escamosa. También estoy poniendo una letra E aquí, en las tres imágenes. Son tres vistas, ¿no ve? En la cara exocranial, en la cara endocranial. Y la cara exocranial también se ve en la base. Entonces, ahí está. Y la porción mastoidea. La porción mastoidea es esta. Esta de acá se llama apófisis mastoides. Esto de aquí también se puede ver. Y ahí también se puede ver. Entonces, esas son las tres porciones del hueso temporal. La porción petrotimpánica es todo esto. La voy a delimitar un poco para que la distingan mejor. La porción petrotimpánica es todo esto. Tiene la forma de una pirámide. Aquí se puede ver mejor. Ya la vieron, ¿verdad? Aquí es esta que tiene forma de pirámide. Esa es la porción petrotimpánica. Se me borró todo. Y otra vez. Esa es la porción petrotimpánica. Esta es la porción mastoidea. Y esta es la escama. Aquí también se ve la porción petrotimpánica, que tiene más o menos la forma de una pirámide. Entonces, esa es la porción petrotimpánica. Esta sería la escama o porción escamosa y esa sería la porción mastoidea. Y aquí lo mismo, no se ve bien la pirámide aquí, pero está por aquí así. Esta es la escama y esta es la porción mastoidea. Esas son las tres porciones del hueso temporal. Esta es la misma diapositiva, ¿no? Que se repite dos veces. En un hueso articulado. En un hueso articulado, las porciones son, esta es la porción petrotimpánica. Esta es la porción mastoidea. Y esta de acá es la escama. En este hueso, en esta vista lateral, esta es la escama, esta es la porción mastoidea y esta es la porción petrotimpánica. En esta imagen, esta sería la escama. Esta sería la porción petrotimpánica, ¿no ve? Porque es la pirámide que les decía. Esa es la porción petrotimpánica. Y la porción mastoidea estaría aquí atrás. Esas son las tres porciones. Ahora vamos a describir cada una de las porciones. Vamos a empezar con la porción petrotimpánica. Hemos dicho que la porción petrotimpánica tiene la forma de una pirámide. Una pirámide, voy a hacer un esquemita aquí. Una pirámide, pero con el vértice truncado, ¿sí? Una pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular tiene 4 caras, 4 bordes, una base y un vértice. Entonces, es más o menos así Bueno, el otro borde no se vería, ¿no? Porque estaría con puntito, lo vamos a hacer. Más o menos así sería la porción petrotimpánica. Entonces, como es una pirámide cuadrangular, tiene 4 caras. Sus caras son la cara anterosuperior. La cara anterosuperior sería así, ¿no ven? Cara anterosuperior,
cara póstero superior. Hacia abajo estarían la cara antero inferior y la póstero superior. En esta imagen, esta es la cara antero superior, fíjense. Esta es la cara antero superior y esta es la cara póstero superior. Estas dos caras, antero superior y póstero superior, son superiores, son caras superiores, es decir, que están en el endocráneo. Vuelvo a señalar, cara antero superior y cara póstero superior. Luego están las caras inferiores. Las caras inferiores miran hacia abajo, es decir, que están en el exocráneo. Son la cara antero inferior, que es esta, y la cara póstero inferior, que es esta. Los bordes. Los bordes son el borde superior, este es el borde superior. El borde superior separa la cara antero superior de la cara póstero superior. El borde inferior es este. El borde inferior separa la cara antero inferior de la cara póstero inferior. Luego tenemos el borde anterior. El borde anterior es este. Y el borde posterior es este. El borde posterior es el que se articula con el hueso occipital. Y el borde anterior es el que se articula con el esfenoides. La base es esta. Está dirigida hacia la apófisis mastoides. Y el vértice es este. El vértice es truncado. En el vértice se ve un agujero. Pasamos la cara antero superior, o vamos a describir cada una de las caras de la pirámide, ¿no? Hemos dicho que esta pirámide, que se llama porción petrotimpánica del temporal, tiene 4 caras. La cara antero superior es esta. En la cara antero superior se encuentra la impresión trigeminal, que está aquí, cerca al vértice, llamada también fosita gaseriana, donde descansa el ganglio trigeminal. Luego está la eminencia arqueada, que es esta de acá, llamada también eminencia arcuata. En esta imagen se puede ver mejor la eminencia. Luego están los hiatos petrosos o hiatos de falopio. Y está el techo de la caja del tímpano o tegmen tímpani. Se llama techo de la caja del tímpano porque debajo está la caja del tímpano, están los huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo, y esta partecita sería el techo. Por eso se llama techo de la caja del tímpano o tegmen tímpani. Pasamos a la cara póstero superior. Esta es la cara póstero superior o cerebelosa de la porción petrotimpánica porque está en relación con el cerebelo. En esta cara se encuentra el canal del seno petroso inferior. Por aquí está el canal del seno petroso inferior, que también es uno de los senos de la dura madre. Está el agujero auditivo interno. Aquí fíjense, este agujerito. Ese se llama agujero o conducto auditivo interno. Luego está la fosita subarcuata y el acueducto del vestíbulo. Pasamos al borde superior. El borde superior es este. En el borde superior hay un surco por donde pasa el nervio abducens, que es el sexto par craneal. También hay una depresión por donde pasa la raíz sensitiva y la raíz motora del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Y también hay un canal. En este borde superior hay un canal que es el canal del seno petroso superior, que también es uno de los senos de la dura
madre. Entonces, por aquí también pasa uno de los senos de la dura madre. Pasamos a la cara anteroinferior. La cara anteroinferior es esta. En la cara anteroinferior se encuentra el lecho de la porción fibrocartilaginosa de la trompa auditiva y también se encuentra este huesito que se llama hueso timpánico. No es un hueso aparte, es parte de la porción petrotimpánica. Aquí se puede ver mejor. Este de acá, ese se llama hueso timpánico. Este hueso timpánico tiene una cara anterior que es esta, una cara posterior que mira hacia atrás, tiene un borde superior que es este, tiene un borde inferior que es este, un borde interno que es este y un borde externo que es este. Este huesito timpánico está soldado, está unido al esfenoides, es parte del hueso esfenoides y limita este conducto que van acá, que se llama conducto auditivo externo. Entonces, este es el conducto auditivo externo en esta imagen y también en esta imagen. Siempre nombre completo, ¿no? Si solo dicen conducto auditivo, está mal. Este de acá se llama conducto auditivo externo. Y también hay un conducto auditivo interno que estaba aquí, en el endocráneo. Este es el conducto auditivo interno y este es el conducto auditivo externo. Pasamos a la cara póstero-inferior. La cara póstero-inferior es esta. La cara póstero-inferior presenta el orificio inferior del conducto carotídeo. También presenta el orificio inferior del conducto carótico timpánico. Por el conducto carotídeo pasa la arteria carótida interna. Se encuentra la fosita piramidal o petrosa que está por acá. Se encuentra la fosa yugular. Esta es la fosa yugular y esta es la fosita piramidal. Fosita piramidal o petrosa y fosa yugular. También se encuentra la apófisis estiloides. Esta es la apófisis estiloides. Esta que tiene la forma de un palito de fósforo, aquí también la pueden ver, fíjense. Esa es la apófisis estiloides, donde se insertan músculos y ligamentos. Luego está el agujero estilomastoideo. El agujero estilomastoideo es este. Se encuentra entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Por eso se llama agujero estilomastoideo. Por el agujero estilomastoideo pasan el nervio facial y la arteria estilomastoidea. Pasamos al borde inferior de la porción petrotimpánica. Este sería el borde inferior de la porción petrotimpánica. Es romo, no es tan notorio como el borde superior. Este borde separa la cara anteroinferior de la cara posteroinferior. Y en este borde se puede ver el borde inferior del hueso timpánico. Fíjense, este es el hueso timpánico
y este es el borde inferior. Solamente el borde inferior del hueso timpánico se encuentra en el borde inferior, ¿no? Que sería todo esto. Lo voy a marcar. Ese es el borde inferior. Ese es el borde inferior. Pasamos al borde anterior. El borde anterior tiene una parte libre que está en relación con el esfenoides y presenta el orificio anterior del conducto carotídeo. Esta partecita de acá. Y luego tiene una parte adherente que presenta la cisura petroescamosa, es decir, que se une con la escama. Pasamos al posterior. El borde posterior es este de acá. El borde posterior de la porción petrotimpánica se articula con el hueso occipital. En este borde posterior se encuentra la fosita petrosa o piramidal, se encuentra la espina yugular del temporal y se encuentra la escotadura yugular del temporal. Aquí pueden ver, esta es la escotadura yugular del temporal. Cuando el hueso está desarticulado, es solamente una escotadura, ¿sí? Esta escotadura se convierte en agujero cuando el temporal se articula con el hueso occipital. Entonces se forma ese agujero, fíjense, lo he marcado de color verde. Ese agujero se llama agujero yugular o agujero rasgado posterior. El agujero yugular o agujero rasgado posterior da paso a la vena yugular interna, a los nervios glosofaringio, vago y accesorio. Son 3 nervios que pasan. Glosofaringio o noveno par craneal, nervio vago o décimo par craneal y nervio accesorio o décimo primer par craneal. Estos 3 nervios pasan junto con la vena yugular interna. El agujero es este, ¿no? Este que he marcado de color verde. Lo voy a borrar para que puedan ver mejor. El agujero es este. Ese es el agujero yugular. Se llama también agujero rasgado posterior. Pasamos a la base de la porción petrotimpánica. Recuerdan que la porción petrotimpánica tiene la forma de una pirámide, ¿verdad? Una pirámide cuadrangular, es decir, que tiene 4 caras que ya hemos descrito, 4 bordes que ya hemos descrito y también tiene una base y un vértice. Ahora vamos a ver la base. La base está dirigida hacia afuera y se confunde con la apófisis mastoides. Esta es la apófisis mastoides. Aquí en esta imagen, esta es la apófisis mastoides y se confunde. Lo mismo aquí, fíjense, esta es la apófisis mastoides, es esta, y la porción petrotimpánica es esta. En el exocráneo, la base está representada por este conducto, que es el conducto auditivo externo. Ahora pasamos a la porción escamosa. Esta es la porción escamosa. Bueno, el vértice ya hemos dicho que es este, ¿no? Es un vértice truncado. Ahora pasamos a la porción escamosa. La porción escamosa es esta. Es la escama del temporal. La escama del temporal presenta la apófisis cigomática, que es esta. Esta apófisis cigomática separa a la escama en 2 porciones. Una porción vertical, que es esta, y una porción horizontal, que es esta.
Entonces, esa es la porción vertical y esa es la porción horizontal. Y esta es la apófisis cigomática. La voy a marcar aquí. Entonces, esa sería la porción vertical del escama. Le he puesto una letra B y esta pequeñita sería la porción horizontal de la escama. Y la apófisis cigomática es esta. Esa es la apófisis cigomática. Todo esto tiene raíces. Esta es su raíz. ¿Sí? Vuelvo a señalar. Esta es la apófisis cigomática que separa a la escama en una porción vertical y una porción horizontal. Ahí se puede ver, esta es la apófisis cigomática, esta es la porción vertical de la escama y esta de acá abajo es la porción horizontal de la escama. La porción vertical, esta es la porción vertical de la escama que tiene una cara exocraneal, una cara endocraneal y tiene una circunferencia. La cara exocraneal es esta. La cara exocraneal es convexa, es lisa, como pueden ver, y tiene un surco. Fíjense este surco. Es un surco vascular por donde pasa una arteria. La arteria temporal profunda media. Luego está la superficie. Esto está en la práctica de esta semana, ¿verdad? Este surco vascular. Luego está la cara endocraneal. Esta es la cara endocraneal, que también presenta surcos vasculares. Fíjense, estos surcos vasculares corresponden a los surcos de las ramas de la arteria meningia media. Son los que forman la hoja de higuera. ¿Se acuerdan de la hoja de higuera que está en el parietal? Empieza aquí. Esos surcos que forman la hoja de higuera empiezan aquí. Y están formados por las ramas de la arteria meningia media. Luego tenemos también en esta superficie endocraneal eminencias mamilares e impresiones digitales, que son una huella que deja el lóbulo temporal del cerebro que se aloja aquí. Luego tenemos la circunferencia. La circunferencia de la escama es esto de acá. Como pueden ver, está cortada a bisel. Se articula con el esfenoides y también se articula con el hueso parietal. Aquí pueden ver su articulación. Hacia adelante se articula con el esfenoides y hacia arriba se articula con el hueso parietal. Pasamos a la porción horizontal de la escama. La porción horizontal de la escama es esta de acá, ¿verdad? Esta pequeñita. La porción horizontal de la escama tiene una cara superior. La cara superior sería esta, que continúa con la porción vertical de la escama. Está en el endocráneo. Una cara inferior, la cara inferior es esta, está en el exocráneo. En la cara inferior se observa una carilla subtemporal, que es esta. También se observa el cóndilo del temporal, que es este. Y también se observa a la cavidad glenoidea del temporal. El cóndilo del temporal, que es este, es una cabeza de forma elipsoidea. Constituye una superficie articular de la articulación temporomandibular. Entonces, es una superficie articular. Por detrás del cóndilo está la cavidad glenoidea, que es esta de acá. Se llama también fosa mandibular. También es una superficie articular que aloja al cóndilo de la mandíbula. Entonces, esta superficie que ven acá es superficie articular. Es la superficie articular del temporal para la articulación temporomandibular.
mandibular. Esta superficie está formada por el cóndilo del temporal, que es este, y la cavidad glenoidea del temporal, que es esta. Y por delante, esta es la apófisis o arco cigomático. Que se articula con el hueso cigomático de la cara. Este es el hueso cigomático o hueso de la cara o hueso malar. Hueso cigomático o hueso malar, como pueden ver, se articula con el arco cigomático o apófisis cigomática del temporal. Esta es la articulación o sutura entre el hueso cigomático o malar y la apófisis cigomática del temporal. Pasamos a la porción mastoidea. La porción mastoidea del temporal es esta, ¿no? Esta es la apófisis mastoides. Esta y aquí, esta de acá. La porción mastoidea tiene una superficie exocraneal, una superficie endocraneal y una circunferencia. La cara exocraneal, esta es la cara exocraneal. La cara exocraneal presenta rugosidades. En estas rugosidades se inserta el músculo esternocleido mastoideo. También presenta un agujero, este de acá. Se llama agujero mastoideo, por donde pasa la vena mastoidea. También tiene una superficie cribosa, son pequeños orificios. Y entonces esta es la apófisis mastoides. La cara endocraneal. La cara endocraneal es esta. La cara endocraneal presenta este canal, fíjense, que se llama canal sigmoideo. El canal sigmoideo es continuación del canal transverso. ¿Se acuerdan del canal transverso? Está en el hueso occipital, por donde pasa el seno transverso de la dura madre. Ese canal transverso cambia de nombre y continúa